Muy buenos días a todos, son las 8:05. El día de hoy vamos a dar por concluida la semana de Derecho Aduanero que preparamos con el tema de Incoterms 2020. Va a estar a cargo la presentación de la licenciada Vania. Entonces, iniciamos por favor, Vania. Muy buenos días. El día de hoy vamos a tener un tema que si No bien sé si es soy breve, yo o no se escucha. Sí, yo sí escucho bien. ok. Como les decía, el día de hoy vamos a tener un tema que si bien es breve, realmente es muy importante, ya que existen diversas dudas. Voy a a detener el video porque creo que eh, interrumpe un poco el audio. ¿Se escucha mejor? Sí, yo lo había escuchado bien desde hace ratito, con todo y el video. Gracias. Bueno, decía que si bien el tema de los Incoterms es algo breve y pues en teoría sencillo, la verdad es que existen muchas confusiones a veces con estos términos, que además, bueno, si bien no son parte del procedimiento o parte del proceso de despacho aduanero, que era la intención de esta semana, sí son un componente importante de los pedimentos de importación. Entonces, es importante no solamente conocerlos y saber que, bueno, deben de ir establecidos en el pedimento para que la autoridad aduanera tenga determinado qué tipo de operaciones, sino también debemos de entender que tienen cierta relevancia respecto a los derechos y obligaciones que se crean al momento de que establecemos o que elegimos un Incoterm. Entonces, como como antecedente de los Incoterms, eh, eh, hay que tener en consideración que el primero que existió o el primero del que se tiene antecedentes es el POP, que más adelante veremos a detalle. Fue creado o su concepto surgió hace 200 años y hoy, bueno, se encuentran regulados por la Cámara de Comercio Internacional desde el año 1936. ¿Cuál es el origen? Pues la comunidad de transportistas a nivel internacional tuvo la necesidad de regular el tipo de operaciones o las obligaciones derivadas de los tipos de operaciones de transporte internacional, de tal manera que pues en todos los países pudieran tener como el mismo concepto del tipo de obligación o del tipo de operación. Es decir, crear criterios generales y homologados en todos los países que aplicaran o que se sujetaran a la aplicación de estos Incoterms. Han han sufrido múltiples cambios. Sin embargo, desde los últimos 50 años se revisan cada 10 años, es decir, cada 10 años sus Incoterms son revisados y en su caso se publican las modificaciones. Al principio solamente eran aplicados en 13 países, hoy son 140 países que aplican estos criterios generales y pues bueno, su traducción es a 31 lenguas distintas.
Esto nos da un panorama de la trascendencia de conocer los Incoterms y saber pues sus implicaciones, ya que no son solamente temas pues digamos, no es nada más un concepto, sino tiene un significado que va a ser el mismo significado o las mismas implicaciones tanto en México como en el resto de los países que los aplican. ¿Y qué son básicamente los Incoterms? Son, como su nombre en inglés lo establece, International Commerce Terms, que son términos de comercio internacionales. Son básicamente letras que regulan o el conjunto de letras cuya implicación es regular las responsabilidades de las empresas o de los importadores y exportadores en los contratos de compraventa de mercancías, pero a nivel internacional. Estas responsabilidades o estas implicaciones son aceptadas voluntariamente tanto por el comprador como por el vendedor. Sin embargo, aun cuando son aceptados de manera voluntaria y bajo criterios generales, es decir, estas letras establecen criterios generales, sí es importante que ambas partes estén conscientes de la implicación del Incoterm que están eligiendo. ¿Por qué? Porque respecto a los Incoterms es que se va a determinar el momento en el que se traslada el riesgo respecto a la mercancía. Se va a determinar cuál es el lugar de entrega de la mercancía, quién va a pagar o a contratar los gastos de transporte y de seguro, y qué documentación le corresponde tramitar a cada una de las partes. ¿Por qué es trascendente y por qué todas las partes deben de estar de acuerdo en el Incoterm y saber sus implicaciones? Pues porque a partir de aquí van a surgir obligaciones y derechos para cada una de las partes. Bueno, como les decía, cada 10 años los Incoterms son revisados y en su caso modificados. A partir de 2020, estos son los Incoterms. Aquí podemos ver de manera gráfica pues las letras o las siglas básicamente. Y pues tenemos un como esquema desde el lugar de venta o el lugar de origen de la mercancía hasta el lugar de destino de la mercancía. Hay que recordar que esto se refiere a operaciones a nivel internacional. Entonces, de acuerdo a la letra o a las letras, es que vamos a ir encontrando cuál es la obligación o hasta dónde es la responsabilidad de comprador y hasta qué nivel es la responsabilidad de comprador, de vendedor y comprador. Esta imagen ya nos da el panorama de cuáles son los Incoterms a partir de 2020, ya que este año hubo algunos cambios mínimos. Los cambios que podemos encontrar en 2020 respecto a los Incoterms que estaban vigentes a partir de 2010 es que básicamente hubo un cambio de denominación del Incoterm DAT, cuyo significado es entregado en la terminal, a DPU, que es entregado en el lugar de descarga.
¿Por qué está este cambio? Pues porque básicamente tenía un muy limitado uso el DAP y pues daba una visión, bueno, digamos, limitada respecto a si era en la terminal o hasta el momento en el que la mercancía era descargada. Ahora, hay que considerar que el DPU está creado o la intención del DPU es darle seguridad a las empresas que necesitan, que por la naturaleza de sus operaciones, pues necesitan controlar la cadena de suministro de sus mercancías hasta el momento en el que es descargada en el lugar de destino, es decir, tener cierta seguridad de que la mercancía va a llegar al lugar de destino en óptimas condiciones. Por eso que hasta tal momento, digamos que el vendedor va a ser el responsable de la mercancía y pues bueno, también implica que está obligado a tener los medios necesarios o a contratar los medios necesarios para cumplir sus obligaciones hasta ese momento. Otro cambio que podemos encontrar a partir de 2020 es el FSA. Y pues básicamente se refiere a el medio de pago de la mercancía, ya que cuando el pago de la mercancía se realiza a través de cartas de crédito, generalmente es un documento que se debe de exhibir en el embarque de la mercancía. Entonces, había como una falta de correspondencia, ya que la entrega de la mercancía era realizada del vendedor al comprador antes del momento en el que la mercancía era, digamos, trasladada. Entonces, a veces este documento que nos pedían ya en el embarque, pues no era posible que el comprador lo obtuviera. Bajo este conflicto que estaba, o esta falta de homologación o de coordinación, a partir de 2020, pues este Incoterm prevé la posibilidad de que tanto comprador como vendedor pues estén sujetos a que va a ser el comprador quien le dé las instrucciones al porteador para que el vendedor entregue toda la documentación que necesita tener el comprador para poder realizar o para poder asumir la responsabilidad desde el momento en el que es acordado. Como recomendación, sugerimos evitar tanto este Incoterm, FSA, como FOB, ya que muchas veces la documentación queda a cargo, bueno, queda, digamos, en manos del vendedor y muchas veces el comprador ya no puede obtener la información al momento de pues asumir su responsabilidad y tener que asumir las obligaciones de traslado de la mercancía. Entonces, ahí existe una falta de coordinación o puede surgir una falta de coordinación que entorpezca las operaciones del comprador. Ahora, hay que entender que los Incoterms también están divididos de acuerdo a la responsabilidad que tenga el vendedor respecto de la mercancía
Aquí podemos ver un ejemplo más de los niveles de obligación y también de medio de transporte. Respecto a según la responsabilidad del vendedor, los Incoterms se dividen en los términos E. Esto significa que el vendedor solo tiene que poner la mercancía dentro de sus instalaciones a disposición del comprador. Y en estos términos encontramos el Incoterm Ex-Works, que significa en fábrica o en lugar convenido. Este es el Incoterm más básico y significa que, pues, por ejemplo, si somos una comercializadora, pues en nuestras instalaciones o muchas veces las comercializadoras, la mercancía ni siquiera pasa por sus manos, ¿no? La adquieren de cierto proveedor y la venden a sus clientes. Entonces, muchas veces esto significaría que la mercancía ni siquiera se ponga a disposición del comprador en las instalaciones de la comercializadora, sino del proveedor de la comercializadora. Esto crea, pues, a veces confusión y hace que no quede como bien delimitado quién asume qué tipo de responsabilidad. Por eso el Ex-Works es el Incoterm que menos recomendamos. El siguiente nivel de responsabilidad son los Incoterms con términos F, que se caracterizan porque el vendedor debe entregar la mercancía en el país de origen. Se le va a entregar al transportista, que es básicamente pagado y contratado por el comprador. Entonces, aquí vemos ya un poco más de coordinación, ya que si bien pues el comprador es el que asume los gastos y la responsabilidad de llevar la mercancía desde el país de origen hasta el país de destino, pues el vendedor es quien va a coordinarse para hacer la entrega, pero esta entrega es aún en territorio nacional. Como Incoterms términos F tenemos el Free Carrier, que significa franco transportista, o digamos, en el lugar del transportista. El Free Along Ship, que significa franco del costado del buque, es decir, antes de que la mercancía sea embarcada. Y el FOB, que es Free On Board, y significa franco a bordo, es decir, la mercancía ya está en el puerto de embarque a bordo del buque. Y aquí tenemos el ejemplo de, bueno, la manera gráfica de identificar el Ex-Works y FAC, FAC y FOB. Ahora, también tenemos los términos C, en donde el vendedor contrata y asume todos los costos de transporte, pero no asume el riesgo por la pérdida o por el daño de la mercancía. Es decir, no asume el pago del seguro de la mercancía, sino únicamente su transporte. ¿Cuáles son los Incoterms con términos C? El Cost and Freight, que significa coste y flete. Cost, Insurance and Freight, que significa costo, seguro y flete. Carriage Paid to, que significa transporte pagado hasta. Carriage Paid Insurance Paid to, que significa transporte y seguro pagado hasta. Y aquí, bueno, tenemos que se delimita hasta dónde se paga el seguro, pero no hasta el destino final, digamos. Y después tenemos los términos D.
que el vendedor asume la mayor parte de responsabilidad. Esto implica que va a soportar los gastos y los riesgos para llevar la mercancía hasta el punto de destino convenido. Son los más amplios o los conceptos más amplios, ya que son los únicos en los que la entrega del bien o de las mercancías se realiza ya en el país de destino. Los términos D o los con término D son el delivered at place, que significa entregado en lugar, delivered at place of unloaded, que significa entregado en el lugar de descarga, y delivered duty paid, que significa entrega con derechos pagados. Es decir, ya está entregado en el lugar de destino. Gráficamente aquí podemos ver los Incoterms C, en donde no hay una correspondencia entre el asumir los riesgos de seguro de la mercancía con asumir la obligación de traslado de la mercancía. Y tenemos los Incoterms con términos D, que tienen la cobertura más amplia. También uno de los grandes conflictos entre los Incoterms es que muchas de las empresas hemos observado que los utilizan indistintamente, es decir, únicamente considerando el lugar de entrega de la mercancía o el nivel de obligaciones que se tiene respecto de la mercancía. Sin embargo, a veces dejamos de lado que los Incoterms también son empleados o deben de utilizarse de acuerdo al modo de transporte de mercancía. Es decir, no pueden ser utilizados indistintamente, ya que regulan tipos de transporte distintos. Como Incoterms multimodales, es decir, que se refieren a los 4 tipos de transporte que vemos aquí: aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. Vemos que son el Ex-Works, FCA, CPT, SIP, DAP, DPU, DDP. Son los únicos Incoterms que podemos utilizar en todos los medios de transporte, indistintamente. Ahora, como Incoterms que se refieren únicamente al transporte marítimo, encontramos que están FAST, FOB, CFR y CIF. Y bueno, aquí, como vemos, existen algunos errores de uso de Incoterms que hemos identificado de manera general o que son muy comunes al utilizar estos términos. ¿Cuáles son los principales errores? Pues están divididos de esta forma. Respecto al aseguramiento de la mercancía, pues la mayoría de los Incoterms no obligan a ninguna de las partes a formalizar o a contratar un seguro. Por lo tanto, a veces al aplicar el Incoterm no está delimitado o no establecemos un Incoterm que establezca específicamente la responsabilidad de riesgo de la mercancía, y por lo tanto terminan viajando sin seguro, sin que ninguna de las partes asuma esa responsabilidad. Los únicos Incoterms en que el vendedor está obligado a asegurar la mercancía son el Incoterm SIP y el Incoterm SIF.
En estos casos, la mercancía debe de ser asegurada por el 110% de su valor y, pues, de acuerdo a estos Incoterms, debe de contratarse con compañías que den el derecho del comprador de reclamar directamente al asegurador el resarcimiento. Es decir, que el comprador sea el beneficiario del seguro. También recomendamos que sea el vendedor quien asuma la compra o el pago del seguro cuando se aplican Incoterms con término D, que son los Incoterms con responsabilidad más amplia hasta el lugar de destino, ya que en este caso pues sería el vendedor quien asuma prácticamente toda la responsabilidad y quien obviamente correría más riesgos. Por ello, sí recomendamos que sea él mismo quien contrate el seguro. Cuando los Incoterms que se apliquen sean los E, F y C, es decir, los más básicos y los más limitados, pues es más recomendable que sea el comprador quien asuma el riesgo o quien asuma la responsabilidad de contratar el seguro, ya que es quien corre más riesgo, pues el comprador en estos casos es quien asume prácticamente todo el trazado de la mercancía hasta el lugar de destino. Otro de los principales errores que se cometen al aplicar los Incoterms es el control de gastos. Por ejemplo, en el caso de los Incoterms con términos C, tenemos que, a pesar de que el transporte se paga hasta el lugar de destino, el riesgo es transmitido desde el lugar de origen. Entonces, el riesgo, al ser transmitido, al comprador le puede generar gastos imprevistos o gastos que incrementen sus costos sin que hubieran sido previstos, ya que pues está sujeto a la regulación doméstica del vendedor de la mercancía. Respecto a los Incoterms con término D, aquí el riesgo es para el vendedor, ya que va a asumir los costos de llevar la mercancía hasta el lugar de destino, corriendo el riesgo de que esto implique que se incrementen los costos, pues va a estar sujeto también a la regulación doméstica del país destino de la mercancía. Entonces, de no tener como el conocimiento total de lo que se tuviera que pagar en el país de destino de la mercancía, pues estos incrementables estarían corriendo por cuenta del vendedor de la mercancía. También el FOB, que únicamente se refiere al transporte marítimo, es contratado por el comprador. Entonces, aun cuando tenemos que entender que en este sentido es coordinación entre el comprador y el vendedor, muchas veces es el vendedor quien lo coordina, pero es el vendedor quien lo coordina, pero es el comprador quien asume el costo. Entonces, a veces no existe una total información y pudiera haber un desconocimiento de la información o de lo que implica como manipulación portuaria o embarque, aunque sea el comprador a quien le corresponde pagarlos, ¿no? Porque, pues, como decíamos, es el vendedor básicamente quien va a coordinar estas operaciones. Otro de los errores muy comunes
que suceden con los Incoterms es que no se realiza correctamente el despacho en aduanas de la mercancía. Generalmente el vendedor debe realizar y pagar todos los trámites derivados de las exportaciones y pues es el comprador el que se encarga de los trámites de importación. Sin embargo, existen dos supuestos principales en que esto no sucede de esa manera. Como les decíamos, en el ex-works, el comprador es quien se hace cargo básicamente de todo, ya que la mercancía se pone a su disposición en el lugar del vendedor. Entonces, o en consecuencia, quien asume todos los trámites, tanto de exportación como de importación, es el comprador. Como consecuencia, el vendedor no va a tener, aun cuando para el vendedor la operación implique una exportación, ya que está vendiendo su mercancía a una empresa o a una persona de otro país y lo vea como una exportación, en realidad quien está realizando todo el proceso de exportación e importación es el comprador, lo que significa que el vendedor no va a tener ningún tipo de documentación o ningún tipo de respaldo de que la operación implica una exportación. Muchas veces las autoridades fiscales lo que hacen es entender que las operaciones realizadas bajo el ex-works en realidad son ventas realizadas en territorio nacional, lo que tiene una trascendencia, por ejemplo, al momento de devoluciones de IVA, ya que hay una falta o una falta de correspondencia en el criterio, lo que implica que para el exportador esté sujeto a la tasa cero, ese tipo de operaciones, para las autoridades, pues en realidad es una operación en territorio nacional sujeta al 16% de IVA. Por otro lado, tenemos el DDP, en donde el vendedor es quien debe hacerse cargo de todos los trámites de importación y exportación. Esto significa que debe conocer cómo es que se realiza en el país de destino el proceso de despacho aduanero y cuáles son las contribuciones que deben de pagarse, ya que así pues puede evitar tener contratiempos o que tenga gastos que no habían sido previstos. Otro de los errores más comunes que encontramos al aplicar los Incoterms, como les decía, es el hecho de que se utilicen indistintamente como si fueran todos multimodales, sin considerar que realmente existen Incoterms delimitados para cierto tipo de transporte. Por ejemplo, utilizar el FOB o el CFR o el ZIP en lugar de utilizar el FCA, CPT o ZIP para envíos en los que interviene más de un modo de transporte. Y por ejemplo, les decía, el FOB únicamente se refiere a operaciones marítimas, sin embargo hemos visto que lo que es de los más utilizados de manera indistinta. Y bueno, también hay que analizar cuáles son las ventajas o desventajas de cada uno de los Incoterms. Básicamente respecto al ex-works, pues como ya lo habíamos platicado, es el que menos ventajas tiene para ninguna de las partes,
principalmente para el vendedor, ya que en ningún momento va a poder acreditar o no va a tener los elementos suficientes para acreditar que su operación implica una exportación, lo que significa que no va a tener ningún beneficio fiscal o ningún beneficio derivado de operaciones de comercio exterior, pues básicamente, documentalmente, solamente implica una operación nacional. En el free carrier, a pesar de que existe cierto control sobre los envíos, tampoco hay una garantía de que la mercancía termine de manera correcta en el país de destino, ya que también implica una responsabilidad muy limitada para el vendedor. Hay que tomar en consideración que la mercancía se va a entregar a la persona que el comprador señale para llevar la mercancía al lugar de destino. Es decir, el vendedor va a perder el control de la mercancía y pues básicamente implica un riesgo muy alto, ¿no? Uno de los elementos que referíamos hace un rato es pues la necesidad de contar con seguros. En el CPT podemos analizar o podemos identificar que permite un mayor control sobre la mercancía y sobre los costos que implica el traslado de la mercancía. Hay que considerar que al aplicar el CPT se debe de pagar el transporte de la mercancía hasta el lugar de destino. Sin embargo, el comprador debe de tener en consideración que el riesgo se le está transmitiendo desde el lugar de origen, desde el país de origen. Esto crea una laguna respecto a quién es el obligado a contratar el seguro de la mercancía. Respecto al Incoterm SIP, que es un Incoterm multimodal, así como el SIP, podemos señalar que son altamente recomendables, ya que implican un mayor control sobre la mercancía. Así como, bueno, la obligación establece la obligación de que una de las partes sea quien asegure la mercancía. Es decir, tanto la responsabilidad del traslado de la mercancía en buen estado como el asumir los costes quedan completamente delimitados. En el Incoterm DAP es el Incoterm que más obligaciones o más responsabilidad implica para el vendedor. Así que el vendedor debe de ser consciente de que al asumir este Incoterm, básicamente está asumiendo todos los costes, toda la responsabilidad de el traslado de la mercancía al lugar de destino. El TPU es el Incoterm más recomendado para las empresas que tengan la necesidad de controlar todo el proceso de llevar la mercancía desde el lugar de origen hasta el lugar de destino.
ya que básicamente estarían entregando la mercancía en las instalaciones del comprador. ¿Esto qué implica? Pues a lo mejor puede ser una mayor necesidad de asumir costos, sin embargo también disipa para el vendedor los riesgos de que exista algún percance con la mercancía que pueda salir de sus manos, ¿no? Este es un Incoterm que asegura un total control respecto de la mercancía. En el mismo sentido encontramos el Incoterm DDP, ya que debemos de recordar que los Incoterm con término D son los Incoterms más amplios de obligaciones o de, digamos, de responsabilidad más amplia para el vendedor de la mercancía, ya que básicamente lo debe llevar hasta el lugar de destino. Respecto al Incoterm Fast, es una buena opción para las empresas cuando pudiera existir algún tema con los gastos de traslado. Si bien no estamos asumiendo la responsabilidad total de llevar la mercancía al lugar de destino, sí, sí vuelve al vendedor responsable del despacho de la mercancía. Esto implica que básicamente va a tener todos los elementos para acreditar que su operación es pues una operación de comercio exterior y disipa la posibilidad de que sea entendida como una operación o una compraventa nacional. En el mismo supuesto se encuentra el FOB. Únicamente habría que precisar que pues el FOB implica que la mercancía va a estar se pone a disposición ya a bordo del buque, aumentando los costos de manejo digamos, portuario de la mercancía. Sería como la diferencia con el Incoterm anterior. El Incoterm CFR es un poco más amplio y además, pues obviamente, al ser más amplio respecto a la responsabilidad, también es un poco más amplio respecto a la certeza o el control que va a tener el vendedor de la mercancía. Sin embargo, hay que considerar que el riesgo es transmitido en el origen, pero los gastos van a ser asumidos hasta el destino. Y en el CIF es muy recomendable el CIF porque se van a asumir y a controlar los gastos respecto a tanto costo de mercancía, el seguro y el transporte internacional. Entonces, pues bueno, disipa un poco más los riesgos y tiene un mayor control respecto de la mercancía hasta el lugar de su destino. Básicamente, estos son los Incoterms. No obstante, sí quiero precisar que aunque establezcamos en operaciones internacionales el uso o la aplicación de determinado Incoterm y sea el Incoterm que se establezca en los pedimentos, esto no exime a las empresas de tener o de realizar contratos. Incluso nosotros recomendamos que los contratos establezcan qué tipo de Incoterm va a ser el que se utilice en las operaciones, sobre todo en operaciones que son, digamos, reiteradas,
y que se establezca además si va a haber alguna variación, cómo es que se van a llevar a cabo este tipo de variaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces en operaciones internacionales, pues como veíamos, ¿no? El aplicar un Incoterm genera que haya distinto tipo de obligaciones y distinto tipo de responsabilidades que documentalmente ya muchas veces ya no acreditan qué tipo de operación es o que cierto tipo de documentación la tenga el comprador y otra documentación la tenga el vendedor. Entonces, por ejemplo, en México, quienes quieren acreditar que han realizado exportaciones, pues no tienen la totalidad de documentos. Es por ello que no obstante que se aplique un Incoterm, sí sugerimos que estos sean sustentados por contratos, es decir, no solamente el Incoterm va a delimitar las obligaciones de las partes, sino que debe de estar establecido en un contrato para generar mayor certeza, sobre todo disipar el hecho de que la autoridad fiscal pueda cuestionar estas operaciones y que quiera darles un tinte de operaciones nacionales cuando en realidad pues son de índole internacional. Me gustaría, eso es todo por mi parte, me gustaría saber si tienen algún comentario, alguna duda, algo que podamos discutir al respecto.